aquí con otro video. Sí, ya han visto que de repente llevo objetos en la mano, es para distraerlos un poco de mi cara, porque no soy muy fan de mi cara, tengo inseguridades de mi cara. Parte de mi comedia, ya saben. Y hoy les quería hablar de algo graciosísimo, en serio graciosísimo. La otra vez estaba leyendo sobre las guerras de Reforma y me puse a investigar un poco sobre Maximiliano de Habsburgo. Salió a tema de conversación con unos amigos de Estados Unidos, estaba hablando sobre el hecho de que en la ciudad de Querétaro ejecutaron a Maximiliano de Habsburgo. Y me puse a investigar un poco de él, ¿no? Porque nos estamos riendo mucho de, jajaja, un noble austriaco llegan y lo matan en México. Y pues en la historia de México, o sea, sobre todo en las clases de historia, uno le ponen que Maximiliano de Habsburgo es un tipo malo, horrible, o sea, él usurpó el trono y, bueno, no el trono, ¿no? Usurpó el gobierno, estableció un imperio y oprimió a México, pero nunca fue esa la verdadera intención de Maximiliano, eso es lo más gracioso. Maximiliano era una buena persona, no era malo al menos, no era peor que Juárez en forma de ser, era muy parecido, sus ideas eran las mismas, ayudar al pueblo. Sus puntos de vista eran lo que estaba en contraste y el problema es que Maximiliano era un ingenuo y un pésimo estratega. Esa es la parte graciosa. Sí, como ven, es un poco tema serio, un poco tema gracioso. Así han sido muchos de mis videos. Y es que es muy gracioso porque lo que ocurre, Napoleón III vence a México en una batalla y empieza a tomar control de México. Y se encuentra con los Habsburgo, que eran sus aliados, parte de su imperio, y le dice, oye, ¿quieres participar en el imperio, ser el emperador de México? Y Maximiliano de Habsburgo, claro, ¿por qué no? Y la familia Habsburgo lo mandó a él porque no lo querían. O sea, los Habsburgo estaban muy bien en Austria. Y cuando Napoleón III les dijo, oigan, ¿hay alguien aquí que pueda ayudarme a consolidar mi poder en México, a tener un imperio mexicano? Le dijeron, habla con Maximiliano, igual y él sabe. Y pues le dijo y Maximiliano se fue. Y la familia Habsburgo fue como, ay, ya se fue ese niño tonto. Los tenía hartos porque era una persona muy ingenua, no era estúpido. Y era una buena persona. Y era bastante buen líder en algunos términos, pero una persona muy ingenua. Era alguien que no estaba enterado de muchos problemas en México, pero cuando llegó él estaba encantado con México. Él nos quería. Es la parte más triste de la situación porque él apreciaba a México y a los mexicanos. Y también lo de también Juárez, porque eran su gente. Entonces los dos apreciaban mucho a México. Pero Maximiliano era muy ingenuo. Sus ideas para mejorar a México consistían en ideas que le habían influenciado a otras personas, en particular lo influenció mucho la Iglesia Católica, porque su postura era conservadora católica. La Iglesia Católica quería consolidar más poder en México, entonces lo que él sugería, o sea, le dijeron que eso era bueno para México, y él estaba decidido a darles más poder. Él quería mejorar la economía de México, realmente quería el imperio mexicano para hacer a México poderoso. Él estaba convencido de que el imperio mexicano iba a ser algo bueno para nosotros. Vuelvo a decir, sumamente ingenuo y fue la razón de su caída, fue la razón por la cual él no sobrevivió a las guerras de reforma, porque era tan ingenuo que estaba convencido de que todo lo que estaba haciendo era bueno para México, y no lo era, o al menos no como él lo esperaba, no como él lo pensaba. Se puede decir que fue asaltado por sorpresa por las consecuencias, y de hecho, tanto quería México que él estaba convencido de que la pelea que estaba tomando era la correcta, y por eso lo ejecutaron. Porque cuando se puso fea la cosa, Napoleón III perdió poder, la casa Habsburgo perdió poder, ya no había forma de que pudieran retener el poder en México, y eso no le informaba a Maximiliano, no le importó a Maximiliano, le informan, Maximiliano, tienes que largarte de ahí, el imperio mexicano ya no existe, porque nosotros ya no tenemos poder sobre México. Él dijo, no, yo voy a proteger a mi México, a esta gente a la que amo, y voy a quedarme peleando por el imperio mexicano. El imperio mexicano puede vivir sin ustedes, no necesita de su imperio, es México. Él estaba propuesto a ayudar a México de la manera ingenua que él creía, pero era tan pésimo estratega que por eso estaba perdiendo terriblemente. Y sus malas estrategias combinadas con su ingenuidad hicieron que acabara siendo capturado y ejecutado. Pero
Tristemente, durante todo ese tiempo él estaba convencido de que él estaba ayudando a México. Él básicamente estaba convencido de que era lo mejor que le podía pasar a México, tener un imperio. Él estaba encantado con México, él nos quería. Es muy triste. Al final, como siempre, la historia la escriben los ganadores. Y aunque sí se sabe esta parte, sobre todo si uno lo oye desde los austríacos, pues uno tiende a olvidar que Maximiliano no tenía malas intenciones. Solo era sumamente ingenuo, muy, muy, muy ingenuo. Y hay otra persona muy ingenua a la que le pasó algo muy parecido, que es María Antonieta. Todos hemos oído hablar esta historia de que María Antonieta estaba en la corte comiendo pastel y le dicen no hay comida, pues que coman pastel arrogantemente. Pero no, María Antonieta era una jovencita, bueno, era una joven mujer como de unos 15 a 17 años. Ella no era muy brillante tampoco, o sea, era una joven noble, ignorante y tonta. Una chica que había estado siempre literalmente detrás del castillo, nunca había salido del Palacio de Versalles. Siempre había estado detrás de los muros del palacio, o sea, nunca salió a ver al pueblo, ella nunca vio al pueblo hasta que el pueblo llegó a su casa a ejecutarla. Ella nunca había sabido de eso. Y esa es la parte fea porque la verdadera historia es más fea aún. Llegan y le dicen, señorita, hay un problema. La gente está molesta porque no hay que comer. Y ella muy ingenuamente le dice, pero ¿cómo si no hay que comer? Hay pan. Porque ellos tenían pan. Ella sí estaba comiendo, pero no era así como de, comiendo decadentemente, ¿no? Sí estaba comiendo y dice, pero ¿cómo es que no hay de comer? Hay pan, aquí tengo pan. ¿Por qué ellos dicen que no hay de comer? Porque ella no sabía. Que no había de comer afuera del palacio. Ella tenía comida, los demás no. Y ella no lo supo. Tal vez si lo hubiera sabido, los hubiera dejado entrar al palacio y les hubiera dado ese pan para que comieran. Nunca tuvo la oportunidad tampoco de redimirse, porque en cuanto llegaron la mataron. O sea, bueno, la aprisionaron y la mataron. La Revolución Francesa no fue bonita, ni fue buena ni revolucionaria. Uno de sus mismos líderes acabó muerto. Acabó creo que fue Robespierre. Acabó ejecutado y mudo. El tipo que habló e inspiró a las masas hablando. De un disparo le destrozaron la quijada, no podía hablar. No pudo ni siquiera hablar en su defensa cuando lo juzgaron y lo ejecutaron por ser antirrevolucionario. Eso fue la Revolución Francesa. Por eso le llaman a lo que sigue de la Revolución Francesa el reinado del terror. Porque se le salió de las manos. Porque una revolución solo quita un tirano para meter a otro. Y no me van a decir que no, la Revolución Mexicana no fue tampoco muy efectiva. Sí, frenaron a Porfirio Díaz, que se había vuelto loco de poder. Sí hizo cosas buenas Porfirio Díaz. Nadie puede negar que sus primeros periodos fueron geniales, pero conforme se iba religiendo, fue perdiendo el camino y se fue poniendo en favor de gente que no tenía las mejores intenciones para el país y en su desesperación, por lo que él estaba, y esta es la peor parte, casi siempre esta es la peor parte con este tipo de casos, están convencidos de que están haciendo lo correcto y ellos lo ven desde una perspectiva distinta y tal vez sí están haciendo lo correcto, sobre todo desde esa perspectiva. Díaz, en su insistencia de que, de que México estaba bien con él, de que México lo necesitaba, hizo literalmente todo lo que tenía en su poder para preservar el gobierno que tenía. Y eso le acabó costando el gobierno y la vida. Pero no hizo cosas malas al principio. ¿Y qué ocurre después? Llegan otros presidentes, no está tan mal la cosa, está Carranza, está Madero, todas estas figuras importantes que también tenían buenas intenciones, que también estaban dispuestos a ayudar al país. Sus enfoques eran distintos y hicieron lo que consideraban ellos correcto. Esa es la parte más difícil. Todos hicieron lo que consideraban correcto. Y llegan, hacen cosas muy buenas. Por ejemplo, la Constitución de México es muy buena, es una constitución hermosa, la que está actualmente, o sea, la que se escribió en aquel tiempo actualmente, que está en vigencia actualmente. Por cierto, es la que más ha durado en México. Hubo otras constituciones anteriores. Es la que más ha durado y es la que está inspirada en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, en particular algunos artículos como es el de poder armarse para protegerse y el de libertad de expresión, que es el que me permite estar haciendo esas estupideces ahora mismo. Justamente, estos artículos que son muy importantes para el pueblo vienen de la Constitución de Estados Unidos. Estos fueron escritos después de la Revolución Mexicana, en parte para prevenir que tuviera que ocurrir otra revolución. Pero ya vemos cómo están las cosas ahora, con el tiempo se fue desmoronando la política otra vez.
Sí, una revolución dura bien un tiempo, pero tarde o temprano se va por el caño, tarde o temprano se cae. Y esta es la reflexión con la que me quiero quedar para cerrar este video. Que toda esta gente que acabaron muertos por sus causas, de una forma o de otra, estaban convencidos y algunos no tenían malas intenciones, eran tan ingenuos que creían que que podían ayudar o que lo que hacían era bueno, estaban tan convencidos de que estaban haciendo lo correcto que les costó la vida. A veces uno tiene que detenerse a pensar y decir, oye, me estoy equivocando. Hay mucha gente que da el consejo, es un consejo muy ingenuo. Haz lo que creas correcto. Bueno, lo que creo correcto. ¿Qué tal si lo que creo correcto es ir y dispararle a un montón de personas? No. Mi consejo es se puede decir que distinto. Mi consejo es nunca hagas lo que creas que está mal. Si haces algo que crees que está mal, estás traicionando tus propios valores. Pero a veces hacer lo que crees correcto puede acabar en que hagas mucho daño porque no te des cuenta. Hay que ser muy cauteloso con eso. Dos cosas que uno nunca debe hacer es hacer algo que uno cree que está mal y hacerle daño a otros intencionalmente. Y yo creo que esa es una reflexión que uno debe llevarse, que no siempre hacer lo que uno cree que es correcto es buena idea. Bueno, traté de hacerlo gracioso, pero era algo un poco serio y es una reflexión importante. Ya vimos que he empezado a abarcar temas serios, trato de mostrar algo de humor, pero sigo, ya estoy abarcando temas serios. Voy a cerrarlo aquí. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.